Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con un segundo video de Python. En el primer video, bueno, les enseñé a poner un título, ¿cierto? Importar las librerías principales, NumPy y Panda, ¿cierto? Como estos nombres que son muy comunes en realidad, como que todo el mundo les da esos nombres. Esos nombres. Trabajamos con una base de datos, ¿cierto? Que le habíamos llamado base. Habíamos visto la forma de la base de datos, ¿cierto? Que nos dieran información. Habíamos trabajado un poco de eh, recategorizar las variables o redefinirlas, ¿cierto? Reclasificarlas en realidad. Habíamos decodificado variables, ¿cierto? Como 0, 1, entonces que en lugar de eso nos pusiera que era mujer-hombre. Hicimos lo mismo para la variable color, ¿cierto? Que esto era de raza. Y bueno, entonces habíamos quedado como por acá, ¿cierto? Aprendimos a hacer ciertas gráficas y ahí habíamos quedado. Entonces vamos a lo que son las medidas de tendencia central. Acuérdense que con Markdown, ups, me fue hacia arriba. Vamos aquí. Entonces yo agrego aquí y en lugar de código lo cambio a Markdown. Sí, aquí pueden poner un texto, entonces bueno, vamos a trabajar con las medidas, en particular medidas de tendencia central, localización, oposición, ¿sí? Y dispersión. Bien, entonces vamos a generar acá aquí un código. Eso siempre sale automático como código. Si lo cambian a Markdown es texto. Bien, entonces trabajemos con la variable edad. Vamos a llamar a la variable datos, edad, y simplemente le vamos a poner min. Bien, y la función es min, datos, la variable que estamos llamando. Corremos, esa es la media para estos datos. Bien, va a ser lo mismo para la mediana. Entonces, datos, dentro de la base de datos que yo llamé, que se había definido que se llamaba datos, ¿cierto? Cuando la llamamos dijimos que leyéramos la base de datos que se llama base y la almacenáramos en datos, ¿cierto? Entonces, datos, edad, mediana. Ahí nos va a dar la mediana, ¿cierto? Después tenemos la moda, datos, por ejemplo, si yo pongo edad mode, es lo que va a pasar aquí. Me va a dar un dato en particular, ¿cierto? Pero si yo pongo una variable más de tipo continua, ¿cierto? Por ejemplo, la altura, va a pasar algo más feo, ¿verdad? Datos, datos, altura, moda. Entonces corramos eso y esto es multimodal porque todos estos valores de la variable tienen mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, un poco raro, ¿cierto? Esta moda, pero aplica más como la forma en que se enseña de forma continua, o sea, una vez que se agrupan los datos, ¿cierto? En intervalos, podemos de esa forma generar la moda. Pero sí es interesante ver cómo se comporta esta variable o sea, este estadístico, que es la moda, en una variable de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos hecho antes el cambio de datos 2 color. En el datos 2 habíamos almacenado la variable color, pero decodificada. Entonces, ahí nos va a decir que la moda en color es marrón, ¿sí? Bien, esas serían las medidas de tendencia central. Vamos con las medidas de posición o localización. Va a ser simplemente la función quantile. Entonces, quantile. Y aquí le ponemos, por ejemplo, si le pongo 0,5 va a coincidir con la medida, ¿verdad? Acá arriba. Bien. Pero si es que le pongo otro dato, en la base de datos, la variable edad, quantile, por ejemplo, 0,85, esto va a representar, ¿cierto?, el máximo para estar en el 85% inferior de los datos, son 58 años, o el mínimo para estar en el 15% superior de los datos, son 58. Bien, Em, aquí me faltó, por ejemplo, para la media, que es como podría ser de mucho interés esto, agrupar antes.
Por ejemplo, que yo quiera contrastar la media de edad o la media de altura en hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces voy a poner datos en la variable, en la base de datos, datos, búscame la variable altura, ¿cierto? Y antes de solo poner altura, voy a poner la función group by. Bien, la función group by, entonces yo voy a decir que me agrupe por ejemplo, por sexo, bien, me va a agrupar por sexo, o sea, me va a separar hombres de mujeres. Bien, y aquí ya llamo entonces en datos, ya que puse la función, pongo la variable altura, bien, y a eso quiero así que me saque la media. Bien, entonces me pone que hombres, o sea, hombres acá, ese es el promedio de hombres y ese es el promedio de mujeres. Es bastante parecido, ¿sí? No siempre pasa eso. Bien. Después, y para terminar, la última función, últimas funciones que quería ver era la función de datos, o sea, de estadísticos de dispersión, que sería la varianza y la desviación estándar. Entonces, la varianza va a ser, yo busco en la base de datos, busco la variable, por ejemplo, edad o altura, la que queramos, ¿cierto? Y la función va a ser var. Bien. Entonces ahí está la varianza. Si quieren sacar, pueden almacenar esto en un elemento y después llamarlo para sacar la desviación estándar. Entonces, si ponen que esto es varianza, ¿cierto? Y lo corren, ahí ya está almacenado el elemento varianza. Después yo tengo que escribir varianza. Podríamos poner algo más claro, var edad, por ejemplo. Var edad. Entonces ahí lo llamo, var edad. Y después la función de desviación estándar, es SD, Standard Deviation de edad, ¿cierto? Lo puedo almacenar. Sería en la librería NumPy, sácame la raíz cuadrada de par edad. Bien, entonces si yo ejecuto eso no va a salir nada, ¿cierto? Porque solo lo estoy almacenando, pero si ahí esto es la raíz cuadrada, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, y si tenemos eso, podríamos sacar también el coeficiente de variación de la variable edad, ¿cierto? Ups, ahí, aquí. Entonces, por ejemplo, coeficiente de variación de edad, ¿cierto? Que sería eh, acá, S de edad. No sé qué pasó aquí. Se me copió, parece que algo acá. Lo voy a cortar. Ahí. Ya, entonces, el coeficiente de variación de edad es cuántas medias caben en la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, SD de edad partido en lo que no habíamos llamado media, ¿cierto? Podríamos darle un valor a la edad media, aquí, datos, edad media, entonces aquí podríamos llamarle media edad, ¿cierto? Y lo dividimos acá, media edad. Bien, y no aparece, ¿cierto? Se ve edad por ciento. Ahí, 28%. Como está abajo el 30 o el 33%, son homogéneos estos datos. Bien, entonces, bueno, ahora veamos que vamos a guardar esto. Esto es súper importante. Entonces, si ya logramos esto, vamos a guardarlo, sí, o descargarlo directamente a nuestro computador. Podemos descargarlo y acá ya es como, bueno, primero guardamos. Ya aquí está guardado, ¿verdad? Y podemos guardarlo en PDF, que esa es como la gracia de un notebook. Bueno, primero ya, si lo guardamos como este archivo, ¿cierto? Le podemos poner un nombre y ahí queda ya como guardado en nuestro computador, ¿cierto? Por ejemplo, acá le puse Notebook 2, que es lo que tenemos de ahora, ¿cierto? Y con eso ya queda guardado. Después lo llamamos directamente desde Anaconda o desde un Colab, ¿bien? Pero la gracia aquí de este Notebook 2, que es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Va a ser guardarlo como un PDF. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo acá, Download As. Y no pongan PDF porque va a tener que salir con lenguaje LaTeX y probablemente no lo haga, ¿ya? Pero sí podemos guardarlo como un HTML, ¿vale? Entonces, HTML se va a guardar como un documento de navegador, ¿ya? Entonces, guardémoslo en nuestra carpeta, ¿cierto?
Ya ahí encontré mi carpeta, entonces pongo que va a ser guardado como un HTML. Bien. Y aquí, una vez que esté guardado como un HTML, yo lo puedo abrir y es una página web. Bien. Entonces, esta página web ustedes la pueden imprimir como un PDF. Van acá, botón derecho y ponen imprimir. Bien. Y aquí en este puede ser vertical, depende de lo que tengan. Pueden revisar acá si es que está saliendo todo. Y si es que no está saliendo todo, lo pueden poner como paisaje, ¿sí? Yo diría que está saliendo todo. Si no, lo ponen como paisaje, que en el fondo es horizontal. Ya ahí depende de lo que tengan. De repente tienen como tablas que tienen las flechitas y que se mueven mucho hacia los lados y en ese caso necesitarían de todas formas ponerlo como paisaje, ¿sí? Y como paisaje que salga horizontal, cualquiera de los dos sirve. Pongámoslo como horizontal para que vean la situación como cambia. No va a cambiar mucho. Bien. Entonces, con esto ya lo pueden guardar, que vendría siendo acá, guardar como PDF. Entonces, acá si tienen una impresora conectada, se les va a salir la impresora sugerida, pero ustedes lo ponen impresora, guardar como PDF. Bien, y ahí le dan guardar y encuentran un directorio en su computador. Y aquí está, ¿cierto? Entonces, Notebook 2, ponemos aquí. Bien, y si yo me voy acá, tenemos Notebook 2 y ahí fue guardado como un PDF. Bien. Ahí estaríamos. Bien, espero que haya quedado claro, que estén muy bien.